programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. La Presidencia de la República y la Asamblea defienden la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública mientras sus impugnantes insisten en vulneraciones al principio de unidad de materia. Caso Sinohidro, la Fiscalía pide declarar la validez de todo lo actuado en la investigación por presunto cohecho que involucra al expresidente Lenín Moreno. 5 leyes aprobadas y 8 archivadas es el balance de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional según un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El legislativo aprueba la salida de Ecuador del estatuto migratorio con Venezuela. El oficialismo dice que esta acción no vulnerará el derecho internacional. Gira internacional. El presidente Daniel Noboa se reunió con el ministro de Economía japonés y representantes del Parlamento para presentar oportunidades de negocio, seguridad jurídica y sostenibilidad. El Metro de Quito aclara que no existe riesgo alguno para la operación del servicio y la integridad de los usuarios ante la falta de mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla no será obligatorio para viajeros procedentes de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. En la información internacional, el menor de 15 años implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia fue sentenciado a 7 años de privación de libertad en un centro de atención especializada. Ataques rusos contra infraestructura energética de 6 regiones de Ucrania dejan sin electricidad a más de 100.000 hogares. Con el auspicio de American Express de Banco Guayaquil. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Avanza el proceso en contra del expresidente Lenín Moreno en el caso de presunto cohecho, el caso también llamado Sinohidro. Esta vez la Fiscalía ha pedido declarar la validez de todo lo actuado dentro del proceso de investigación. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, también con un importante panel de entrevistados. Así es, muy buenas tardes, Fausto, amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda para hoy. Conversaremos con Eduardo Acevedo Díaz, embajador de Argentina en Ecuador. Hablaremos acerca de los acuerdos entre nuestro país y Argentina luego de la visita que realizó el primer mandatario Daniel Noboa a esa nación. Estaremos también en diálogo con el economista Juan Carlos Parra, gerente del Metro de Quito. ¿Qué pasa con el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito? Le preguntamos.
Y también conversaremos con el abogado Darío Domínguez, él es abogado de transportistas. Con él hablaremos acerca de esta declaratoria de resistencia de los transportistas de combustible en Shushufindi. ¿Por qué se da? ¿Ante qué situación? Pues lo vamos a conversar, lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más, ahora también en fmmundo.com, tal como lo tienen ahí en sus pantallas. Ingresa ahora a fmmundo.com y vive una experiencia a otro nivel. Así es, tienes actualidad, entretenimiento y lo mejor de nuestros programas. Cuando quieras y donde quieras, solamente tienes que ingresar a fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Ley de Integridad Pública es la segunda normativa impulsada por el gobierno que entró en análisis este martes en la Corte Constitucional. Son 26 demandas de inconstitucionalidad las que se conocerán por los 9 jueces y que apuntan a una falta de unidad en materia del proyecto, así como a vulneraciones a múltiples cuerpos legales. Ramiro García, abogado de la Unión Nacional de Educadores, se refirió a la inconstitucionalidad de 3 normas de la Ley de Integridad Pública, entre ellas artículos relacionados a la penalización de adolescentes infractores, el régimen disciplinario a jueces y fiscales, así como la declaratoria de emergencia en la función judicial. Estas reformas sancionan a jueces que sustituyan la prisión preventiva en caso de delincuencia organizada. Son inconstitucionales porque, por una parte, atentan contra la independencia judicial, señalada en los artículos 168 y 172 de la Constitución, generando un efecto inhibitorio. El juez teme ser sancionado si aplica la Constitución, que define la prisión preventiva como excepcional. El Consejo de la Judicatura puede declarar la emergencia judicial para adoptar medidas inmediatas. Esta disposición es inconstitucional porque invade competencias, por una parte, exclusivas del presidente. Artículo 164 de la Constitución. Único facultado para declarar estados de excepción por la norma fundamental, por la norma suprema. Excede las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Por su parte, André Benavides, abogado de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, centró sus argumentos en la disposición transitoria de la ley que establece que ciertas cooperativas se convierten en bancos privados. En nuestro régimen de desarrollo tenemos sistemas económicos y el sistema económico es público, privado y de la economía popular y solidaria. Y también tenemos dentro del sistema financiero el sistema financiero público, el privado y la economía popular y solidaria. El momento que usted obliga a transformarse una cooperativa en banco está desconociendo el pluralismo económico que reconoce en la Constitución. Mejor de una vez enmienden la Constitución de la República y digan que solo hay el sistema económico público y privado. Por las razones expuestas, señores jueces, solicito a su autoridad que se declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de la sentencia que ustedes emitan, señores jueces. Va a demostrar que la Constitución está frente a cualquier mayoría coyuntural en el Parlamento. Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, cuestionó la falta de conexidad entre los artículos reformados en la Ley de Integridad Pública y alertó que esta rompe con el principio de unidad de materia. ¿Cómo la reforma que esta ley realiza al COIP y al Código de la Niñez y Adolescencia se relacionan con la eficiencia del sector público? El uso exclusivo del régimen de ejecución de medidas socioeducativas cerrado en materia de adolescentes infractores beneficia la eficiencia de la administración pública. Y también hago una tercera pregunta. ¿De qué forma el aumentar las penas por la tenencia y porte de armas permite que la gestión pública sea íntegra, transparente y brinde servicios de calidad a ciudadanía? En las leyes económicas urgentes
deben necesariamente tener un control exhaustivo del cumplimiento del principio de unidad de materia. Desde el Ejecutivo, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, se refirió a sentencias anteriores de la Corte Constitucional y consideró que las causales alegadas por los impugnantes no deberían ser necesarias para declarar la inconstitucionalidad de la normativa. Es infructuoso declarar la inconstitucionalidad por unidad de materia. Ese es el argumento que se han cobijado todos los accionantes. Aquí creo que no hay nada más que profundizar, más que decir el precedente en el cual la Corte dejó claro que la potestad de calificar una ley como urgencia económica es del presidente de la República. Asimismo, las veces que la Corte ha hecho un control de la urgencia económica ha sido cuando se trata de decretos ley. Ahí sí ha sido muy rigurosa con la conexidad plausible, con los efectos económicos inmediatos, con las circunstancias apremiantes, pero en este no es el caso. En este caso, el presidente calificó como urgente en materia económica y el Consejo de Administración Legislativa lo validó y lo aprobó. Estas son las instancias competentes. Sostener lo contrario es una extralimitación de competencias. Mercedes Mediavilla, representante legal de la Asamblea Nacional, señaló que la ley de integridad fue debatida dentro de los plazos estipulados y reconoció que si bien la normativa reforma varios cuerpos legales, estas responderían a un principio de conexidad. La aplicación del principio de unidad de materia no puede ser extrema, por cuanto ella permitiría limitar ilegítimamente la competencia legislativa del Congreso de la República. Ya se ha hablado sobre la existencia de conexidad temática, teleológica, causal o sistemática, y que se agrega la modalidad de conexión con el tipo consecuencial. Sí, es verdad que modificamos muchas normas, pero todas están ligadas directamente al objeto de la ley, que es la integridad en todo el sector público de manera transversal. Señores jueces, la gestión pública es transversal absolutamente a todas las instituciones del Estado y por eso se cumple tanto en unidad de materia, en procedimiento legislativo y en la calificación de económico urgente. El proceso, como se señaló, por valores, por las reformas que esto conlleva y por la integralidad que se necesita. La Fiscalía pidió al juez del caso Sinohidro declarar la validez de todo lo actuado hasta el momento, luego de refutar los presuntos vicios de nulidad que alegaron los abogados de los 24 procesados. Este miércoles se instaló la audiencia preparatoria de la causa que investiga un presunto cohecho e involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno. De acuerdo con la teoría del caso, entre el año 2009 y el 2018 habría existido un esquema de sobornos durante la contratación de la empresa china Sinohidro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Según la exfiscal general Diana Salazar, esta estructura habría favorecido a la firma en cuestión para la ejecución de la obra a cambio de $76 millones en coimas. Pasadas las 17:30, el magistrado suspendió la audiencia y adelantó que su resolución en torno al pedido de validez será notificada oportunamente. Más información. En un primer intento, la Fiscalía no consiguió formular cargos contra el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, el procesado del caso Metástasis Javier Jordán, el exministro del Interior José Serrano y Daniel Salcedo, sentenciado en múltiples ocasiones por casos de corrupción. A ellos se los acusa de ser los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Para Tania Villavicencio, hija del ex candidato presidencial, no resulta una sorpresa que la audiencia se haya diferido por excusa del abogado de Ronnie Aliaga, quien dijo tener una intervención odontológica de emergencia. Además, insistió en que en un caso de connotación nacional como lo es el de su padre, los implicados deberían participar de manera presencial. Por una caries estuvimos a punto de dar ese siguiente paso, ¿no? Por una muela sucia, estuvimos a punto de llegar a un siguiente paso, que es solo el inicio, como lo hemos dicho. Es que con cualquier excusa médica, un día antes, en la noche, envíen una especie de certificado médico
para ir al dentista, algo que, como dijo la jueza, podía haberse hecho en cualquier otra fecha y con una antelación debida. Entonces, esas son las preguntas también que nos debemos hacer. ¿Cómo está diseñado el sistema judicial? Y claro, en parte de la justicia restaurativa que nosotras deseamos es que esos procesos cambien. También queremos sentar un precedente ante eso, porque es humillante que una familia y que todo un país tenga que esperar en los tiempos dentales de un abogado, de un mafioso. Yamanda Villavicencio, otra de las hijas del ex asambleísta, cuestionó las declaraciones de Javier Jordán, quien desde el exterior y prófugo de la justicia niega haber participado en el crimen de su padre. Bueno, ellos son mentirosos contumaces, ¿no? Creo que la palabra de ellos no tiene ningún valor. Hemos visto como, por ejemplo, Jordán, no sé si se acuerdan, que hace casi un año él nos acosó. Hubo un episodio en el que nosotras fuimos a recibir un premio en Miami, un premio post-mortem para nuestro padre, y Javier Jordán nos acosó, bueno, toda una cosa ahí, y luego él tejió una narrativa que era totalmente mentira. Entonces la jueza gringa decía, usted nos saca una acción de protección a favor de nosotras. Y él dice, les estoy haciendo pagar a las hermanas Villavicencio. También recuerdo Ronnie Aliaga, sabemos quién es, sabemos el personaje que es, la calaña que tiene. Entonces yo no estoy esperando que ellos digan, sí, yo fui. Lo que espero es que Fiscalía tenga todas las pruebas contundentes para sostener su caso. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Renueva tu Volkswagen en Equavagen con beneficios únicos desde el 10% de entrada, 2 meses de gracia, financiamiento de hasta 72 meses en los modelos Polo, Saveiro o T-Cross. Recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. Atención, amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bing Bella, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia de la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo. Con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-METRO. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Jad Sain. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Informa.
Información inmediata. Y tras la visita del presidente Daniel Noboa a Argentina, se han abierto nuevos canales de negociación para acuerdos bilaterales Ecuador-Argentina, un comercio que podría ser interesante y sobre el cual se sienta gran expectativa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Recibimos en los estudios de FM Mundo a Eduardo Acevedo Díaz, embajador de Argentina en Ecuador, para hablar sobre los acuerdos entre Ecuador y Argentina, dos países que llevan ya muchas décadas de buenas relaciones, algunos altibajos por allí, pero en general creo que las relaciones han sido buenas entre ambos países y hoy por hoy se busca potenciarlas inclusive. Embajador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Fausto, muy buenas tardes. Aprovecho además para enviarle un gran saludo a todos los oyentes. Efectivamente, es muy bueno que lo que usted está señalando, la visita del presidente Noboa fue altamente exitosa. Creo que marcó realmente un nuevo hito, una nueva etapa en la profundización de nuestras relaciones, que debo decir son centenarias o digamos 200 años. Así es. Y bueno, y son muy amistosas. Nuestros pueblos tienen una larguísima amistad y lo que estamos buscando continuamente es profundizarlo en beneficio concreto de la ciudadanía y los habitantes de ambos países. Amistad y coincidencias también, y esto nos lleva de alguna forma también a pretender potenciar estas relaciones. Y partimos de la visita del presidente Noboa tomando en cuenta que allí se han abierto nuevos canales o se abren nuevas oportunidades para los dos países. Sí, permítame puntualizar, la visita, como le decía, tuvo un punto central que fue la reunión del presidente Milei con el presidente Noboa, seguida luego de una reunión ampliada con la delegación ecuatoriana y miembros del gabinete de la Argentina. Allí surgieron temas claves como la profundización en materia de seguridad, que es una cuestión que nos une a los dos países porque la lucha contra el crimen transnacional organizado es algo que excede al Ecuador, es algo que nos afecta a todos y allí estamos muy unidos. El presidente Milei ha dado un fortísimo respaldo a lo que se está haciendo aquí en el Ecuador y se ha dispuesto a profundizar varias líneas de trabajo que estamos haciendo. Se firmó, de hecho, también en esta visita un acuerdo sobre prevención de la violencia y seguridad ciudadana y además una hoja de ruta de un acuerdo firmado el año pasado en materia de seguridad que toca todos estos puntos. Otro tema importante que se trató fue cómo profundizar el comercio y favorecer las inversiones. Y también se hablaron de otros temas, por ejemplo, inversiones de empresas argentinas aquí en el Ecuador, que ya tenemos unas cuantas trabajando hace tiempo, y uno de los temas destacados fue la energía. A propósito del comercio, de este intercambio comercial entre Ecuador y Argentina, el comercio bilateral no es, si bien no es demasiado grande, al menos no como se quisiera, ha sido constante y eso hay que resaltar. ¿Cómo incrementarlo? Claro, el comercio tiene mucho potencial. Creo que somos complementarios. Es algo que el propio presidente Noboa me comentó una vez en alguna charla y que él buscaba eso y realmente tenemos que ver la forma de diversificarlo. Actualmente está por encima de $1.000 millones el intercambio. La Argentina tiene un superávit comercial y los productos que el Ecuador nos vendes están básicamente centrados en el banano, que tiene más de un 40 y algo % de lo que nos vende. Teníamos registrado banano, camarón, sí, cacao, flores. Exactamente, pero el gran producto estrella es el banano. Entonces tenemos que buscar formas de diversificar ese comercio. Del lado de la Argentina tenemos la soja, los productos sólidos de soja, cereales, maquinaria, trigo, maíz, pero también hay otros como medicamentos, incluso automóviles para transporte. Es decir, que es un poco más diversificada los productos del lado de la Argentina. Por eso se está trabajando fuertemente en ampliarlo y ya hay diálogos muy concretos entre los dos gobiernos. Y a propósito, se viene para la próxima semana, el jueves 4 de septiembre inicia este evento, esta ronda de negocios con la Cámara de Comercio de Quito. Esto respecto a los dos países, Argentina y Ecuador. Y allí se hablará, por ejemplo, uno de los temas que serán tratados es el estado del ecosistema de negocios y tecnológico en Ecuador. Es decir, básicamente las condiciones que facilitan o limitan el intercambio entre los dos países. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo está el ecosistema de negocios entre los dos países?
Bueno, el ecosistema funciona bien, pero falta mucho, realmente hay una gran tarea por hacer. Por un lado tenemos a nivel privado un comité empresarial que se ha reunido ya 2 veces, en donde participan los ministros también del ramo, que lo que buscan es justamente poner destacar las cosas buenas y también aquellas sobre las que tenemos que trabajar. Esperamos que eso pueda reunirse también próximamente. Por otro lado, la embajada promueve, como usted señaló, continuamente misiones comerciales, en este caso de la Argentina al Ecuador, en diversos rubros. En este caso, el 4 y el 5 de septiembre viene una misión comercial de unas 10 empresas tecnológicas de mi país. Debo decir que no es la primera vez que ocurre, el año pasado es la segunda vez en forma consecutiva por el gran interés que esto ha despertado. Se espera que se puedan tener reuniones de negocios, las B2B, entre empresas ecuatorianas del rubro con este grupo de empresas que viene de mi país. Se va también a realizar, 2 aspectos. Por un lado, no solo venta de servicios, sino también qué podemos hacer juntos. Es decir, se va a hablar de alianzas estratégicas, se va a hablar de acompañamiento de servicios, entre otros temas. Y allí aprovecho para comentarle, Fausto, el 4 de septiembre por la mañana va a haber una actividad muy importante que es abierta al público, o sea que todos aquellos que tengan interés en conocer más sobre el ecosistema y oportunidades de negocios en el Ecuador, conocer también sobre las diversas oportunidades tecnológicas que existen, están todos cordialmente invitados. Va a ser, como dije, el 4 de septiembre, 8:30 de la mañana, en el edificio de las cámaras. Se hace con la Cámara de Comercio de Quito. Va a estar también la CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que nos están ayudando mucho con esto. Y es una gran oportunidad para conocer más sobre diversos temas que tienen que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el blockchain, etcétera. Las empresas que vienen aquí están muy centradas en diversos servicios informáticos, tanto en agricultura, por ejemplo, en finanzas, pero también en salud, también en educación, también en gobierno, también en ciudades inteligentes. Ahora bien, ¿por qué esta vez? Porque creo que es importante, se ha hablado mucho siempre, históricamente, usted decía, es una relación centenaria entre Ecuador y Argentina, se ha hablado de los productos, de alimentos, de repuestos, automóviles, etcétera, pero hoy una de las principales objetivos quizá es centrarnos en tecnología, innovación, software, que creo que es un poco el comercio del futuro. Sí, exactamente, a eso apunta esta misión. Por eso le digo que no es algo que se pueda hacer de un día para el otro, por eso comentaba que es el segundo año consecutivo, y esto hay que hacerlo, es una cuestión de años, pero que ya está rindiendo sus frutos. El comercio de servicios entre Ecuador y Argentina por ahora es bastante limitado. No llega creo que a los $100 millones, pero es comercio de ambos sentidos, es decir, de un lado y del otro, lo cual es muy bueno, porque también aquí hay empresas que tienen también cuestiones para aportar a mi país. Por eso estamos fomentando esta cuestión. Déjeme darle un poco el contexto de la Argentina en esta materia. Yo creo que Argentina es uno de los actores clave en América Latina en la economía digital. Particularmente en todo lo que tiene que ver con software y con todo lo que tiene que ver con servicios informáticos. El año pasado, para darle simplemente un ejemplo, se facturó alrededor de $6.500 millones en el país y se exportó por más de $4.100 millones. Entre los destinos son países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Por eso estamos muy interesados en el mercado ecuatoriano. Creemos que hay grandes oportunidades para trabajar, como dije, de manera asociada. Las oportunidades están allí. Ahora, las facilidades o cuáles son las limitaciones hoy por hoy. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que uno de los temas del año pasado justamente no es sencillo, lo que tenemos que lograr es mayor conocimiento y conocernos más entre ambos países, es decir, que las empresas de aquí conozcan cuáles son los servicios que proveen la Argentina y viceversa. No es fácil ingresar al mercado simplemente para vender un producto, por eso lo que se busca son estas asociaciones estratégicas, esta complementariedad que hablaba al principio de nuestra conversación, creo que es clave. Eso en cuanto a las dificultades, quizá a las limitaciones. Ahora, ciertas facilidades también son seguramente las necesidades mutuas.
Sí, las necesidades son siempre, digamos, compartidas. Aquí la Argentina, como les decía, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con software y con servicios informáticos. Aquí hay mucha necesidad de modernización en las empresas. Es algo que, además, como usted señala, es algo que continuamente está en movimiento. Es decir, un producto de hace unos poquitos años ya se torna obsoleto. Entonces hay que estar continuamente familiarizado y trabajando en conjunto. Y no es fácil el ingreso simplemente a un país, sino la mejor manera es hacerlo en conjunto con asociaciones estratégicas en donde se pueda encontrar un socio, una contraparte local para poder instalarse y trabajar mejor. Y esto podría ir en concordancia también con el intercambio estudiantil, algo que ha sido frecuente y creciente, inclusive principalmente de Ecuador, de ecuatorianos que están o han estado estudiando en Argentina, pero esto podría potenciar de alguna forma también este intercambio. Sí, tenemos, creo que hay entre 35.000 y 40.000 ecuatorianos, según las cifras del consulado ecuatoriano en la Argentina, viviendo, de los cuales hay un gran número también de estudiantes. Creo que sí, que es siempre una posibilidad. Lo importante allí es que los ecuatorianos que vayan estén debidamente informados, se acerquen al consulado, tengan la visa correcta para poder estar allí. Hay, como le digo, una gran cantidad de estudiantes y de gente que utiliza por interés y por el prestigio que tienen las universidades de mi país, se acercan para poder estudiar allí. Todo esto creo que es bueno en el sentido de que ayuda también a conocernos más. ¿Y se ha trabajado mucho también, por ejemplo, o qué queda por hacer respecto a la validación de los estudios tanto en Argentina como en Ecuador? Bueno, tenemos acuerdos firmados en la materia, así que eso simplemente lo que hay que hacer es cumplir con las leyes y la normativa. Finalmente, embajador, el jueves 4, el viernes 5 de septiembre se abrirá esta ronda de negocios. ¿Quiénes o qué tipo de empresas estarán allí participando? Lo que es importante, porque hay panelistas de Ecuador, hay panelistas de Argentina, y esto un poco de alguna forma también convoca al sector empresarial. Claro, va a haber 2 paneles. Entre los cuales va a haber muy importantes empresas que van a contar su experiencia real, concreta en el terreno. Por eso no va a ser algo teórico, sino que uno va a poder realmente enriquecerse, hacer networking, conocer otras gente del entorno, del ecosistema. Están representantes y expertos de la empresa Kruger, por ejemplo, que, como usted sabe, tiene que ver con de alguna manera con la aceleración de las startups, correcto. Va a estar también Telefónica y 2 unicornios argentinos. Uno de ellos es Mercado Libre, que es líder en comercio electrónico, y el otro es Globant, que brinda también, es global ya, como el nombre lo indica, también, y es líder en todo lo que tiene que ver con soluciones tecnológicas. Ellos van a contar cuáles son sus experiencias. Va a estar también la CITEC, la presidenta de CITEC, así que creo que va a ser algo muy interesante, no se lo pierdan, están todos invitados. Uno de los temas centrales, y con esto cierro, embajador, es el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, algo de lo que mucho se habla hoy en día. La inteligencia artificial, el buen uso, el mal uso, las potencialidades de la inteligencia artificial es parte también del evento. Correcto, ese es otro de los temas que se van a tratar. Desde luego hay muchas visiones al respecto. Los países incluso están adoptando diversos tipos de regulaciones, y otros en cambio prefieren que esto sea lo más amplio posible para no limitar las capacidades de progreso. De manera tal que todo eso va a estar incluido allí. Va a haber seguramente oportunidades de diálogo, de preguntas, lo cual hace más interesante aún estos paneles. Que salgan resultados, sobre todo para los 2 países, algo que es importante en este intercambio comercial, que trascienda ya de los productos tradicionales, algunos de los cuales ya llevan décadas en este intercambio. Ahora sí se hablará de tecnología, de software, de creación de tecnología e innovación, por ejemplo, y lo que hemos hablado de la inteligencia artificial. Embajador, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, gracias a toda su audiencia, siempre escuchamos su programa. Y bueno, esperamos realmente que todas estas actividades que le he comentado tan someramente confluyan de una manera tal que podamos seguir profundizando nuestras relaciones, y sobre todo que pueda traer beneficios concretos para nuestros pueblos. Muchas gracias. Que así sea. El embajador
Eduardo Acevedo Díaz, embajador de Argentina en Ecuador, hablando sobre los acuerdos entre Ecuador y Argentina y a propósito también de la ronda de negocios que será para la próxima semana, jueves 4 de septiembre y viernes 5. En el evento estará evento con la Cámara de Comercio de Quito, será precisamente en el edificio de las cámaras. Allí estarán también empresas y ahí será una buena oportunidad de networking para que las empresas argentinas, ecuatorianas van a escuchar exposiciones. Hay interesantes opciones y propuestas de negocio allí, tal como nos ha reseñado el embajador Eduardo Acevedo Díaz. Gracias nuevamente. Gracias, Fausto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. El verano arranca en Equavagen. Es tiempo de sol, aventura y de cuidar tu Volkswagen. Hazle su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro y con estilo. Y si estás pensando en cambiar de auto, este es el momento. Llévate tu Volkswagen Polo, Saveiro o T-Cross. Solo el 10% de entrada, 2 meses de gracia, hasta 72 meses de financiamiento. Y recibimos tu auto usado como parte de pago. Todo esto solo en la Granados, solo en Equavagen. Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Transportistas de Chuchufindi se declaran en resistencia tras la decisión de Petroecuador de declarar desierto el proceso de contratación para el servicio de transporte de combustibles. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Darío Domínguez. Él es abogado justamente de los transportistas afectados. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Bueno, muy buenas noches, mi estimada María del Carmen. Es un gusto poder compartir esta invitación. Precisamente me encuentro en el cantón Chuchufindi, en la refinería, donde se está haciendo una medida de hecho de forma pacífica, indicando el malestar de los transportistas respecto al procedimiento de Petroecuador al dar de baja una feria inclusiva sin ningún argumento más que un comentario de una de las cooperativas que participó y que perdió en la puntuación. Abogado, ¿Por qué ustedes llevan adelante estas resistencia, esta acción específica? ¿Consideran tal vez que no está debidamente justificada la decisión de la empresa estatal para declarar desierto este concurso?
Totalmente de acuerdo. Precisamente puede obedecer de que ya después de que la comisión establece un parámetro de calificación, donde se establecen los puntuajes de quienes van a ganar, oh sorpresa que primero Petroecuador se reúne con uno de los oferentes antes de pronunciar la calificación. Y resulta que este oferente, al no tener la calificación que le permita ser uno de los ganadores, en menos de un día, en menos de unas cuantas horas, después de que la comisión establezca una recomendación de adjudicación, en cuestión de horas sale un nuevo alcance y hacen un procedimiento de declaratoria desierta, aplicando el artículo 226 del reglamento de la Ley de Contratación Pública, el mismo artículo que ya ha sido derogado con el nuevo reglamento que lo estableció a través de la Ley de Integridad. Entonces, si pensamos en que el proceso tuviera toda la eficiencia del caso, no podría en par de horas cambiar la opinión de una comisión técnica después de haber hecho un proceso de evaluación. Y miren lo más grave de aquello, es que esperan calificar, esperan tener la puntuación y ante los perdedores que proponen hacer una rueda de prensa y obviamente advertir cosas sin ningún fundamento, proceden a hacer una declaratoria de desierto. Simplemente el argumento de quienes perdieron es que son de Orellana y porque son de Orellana el trabajo tiene que irles para ellos, dejando de lado a quienes también habitan en Sucumbíos, que son parte de la región amazónica, en Sucumbíos donde está una refinería, que es la única refinería del país que se encuentra cobijada mediante la ley amazónica. Dejando de lado todos esos preceptos, toman una decisión que en el orden jurídico no corresponde. Sin embargo... ¿Una decisión que responde entonces a intereses particulares en este caso? Es muy probable, la verdad, ha llamado mucho la atención y mucho más llama la atención de que se... Pero eso sería corrupción, entonces, sería una acusación de corrupción. Formalmente no sería una acusación de corrupción porque todavía no estamos recogiendo la información en su debido momento. Es lo que usted asume en todo caso, es lo que consideran que podría estar pasando. Es lo que se ve. Porque resulta que sale los de Orellana hacen un plantón y en cuántas horas Petroecuador se reúne y resuelve declarar desierto como para que no se enojen los de Orellana, violentando cualquier derecho. Sin embargo, el día de ayer se ingresó una impugnación como corresponde de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y a su reglamento, desnudando cada uno de los elementos jurídicos que sostienen esa declaratoria de desierto, donde no tiene ningún soporte. No está justificado. Aspiramos de que Petroecuador, obviamente a través de su departamento jurídico, pueda hacer una verificación minuciosa de todas las falencias, errores que han cometido. Obviamente lo hacen ver que es a través de una presión política, porque no encontramos otra razón lógica, porque técnicamente, jurídicamente, es inviable el procedimiento que cometieron. Así que más allá de eso, ellos tendrán que responder a que cuáles son sus argumentos para haber tomado esa decisión. Sin embargo, los que pertenecen al transporte se van a mantener vigilantes hasta que Petroecuador se pronuncie respecto al recurso de impugnación presentado el día de ayer. Hasta eso ustedes se mantienen, los transportistas se van a mantener en resistencia, pero ¿qué implica esta medida de hecho? Es demostrarles a Petroecuador la inconformidad respecto al proceso. Y si ahí existió algún interés particular y todo que quede en evidencia, para que Petroecuador a su interior haga una depuración, una verificación respecto al accionar de sus funcionarios, al accionar también de quienes de otra manera toman una decisión tras una apreciación o injerencia de algún gobernador, de algún asambleísta, que tenemos conocimiento que incluso uno de los asambleístas de Sucumbíos, un mes antes de esta feria, a su sobrina la coloca como socia de la cooperativa que perdió y por la cooperativa que están declarando desierto este proceso, para que lo vuelvan a subir y ahí sí puedan hacer una oferta que esté cumpliendo todos los parámetros y tener una posibilidad. Cuando no es así, acá las cooperativas que el día de hoy se encuentran acá en una medida de brazos caídos, precisamente establecieron y cumplieron con los requisitos que estableció, valga la redundancia, Petroecuador en sus pliegos. Ellos cumplieron. ¿Y sabe cuál es el reconocimiento por cumplir estrictamente la ley? Es que les declaran desierto. Y a quienes incumplieron, les dan la posibilidad de generar un nuevo proceso para que vuelvan a corregir sus errores y vuelvan a participar. Y lo que nos llama mucho la atención es que precisamente un mes antes de este proceso, una sobrina del gobernador de Sucumbíos ingresa como socio a una de estas cooperativas, de las cuales están beneficiándose de esta declaratoria de desierto para poder corregir los errores en su oferta y poder presentar en una son varios cuestionamientos y
acusaciones, yo diría, que está haciendo usted contra determinadas personas específicas que pues tendrían que ver con la decisión de Petroecuador. Estoy exponiendo ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces? ¿Cuáles son las siguientes acciones que van a tomar? Correcto, se ha hecho ya el recurso en la vía administrativa, como corresponde, el recurso de impugnación a la resolución de declaratoria desierta. Después de aquello, Petroecuador tiene el plazo de 7 días para responder a este recurso. Después de eso, obviamente, las cooperativas tendremos que sentarnos, reunirnos, analizar cuál va a ser la otra acción, y obviamente eso también puede entrar en temas penales con los elementos que había señalado. Y eso se lo va a ir resolviendo según cómo se vaya teniendo respuesta. Es decir, con denuncias que ustedes ya pondrían con las autoridades, específicamente sobre lo que ustedes me está diciendo en este momento. Totalmente de acuerdo. Lo importante es que ahora Petroecuador tiene que dar respuesta. Y una respuesta que no sea simplemente sometida a ningún tipo de presión, sino más bien una respuesta técnica a cada uno de los resultados. Ahora, lo que ellos manifiestan es la aplicación de un artículo derogado en primera instancia. Segundo, ese artículo precisamente señala que si es que existen otros intereses mejores a la institución, en este caso deberán justificar cuáles fueron las razones para la utilización de este artículo. Y eso lo deben hacer de forma documentada. Así que esperamos que den una respuesta prolija respecto al recurso interpuesto. Ahora, para que se declare desierto el concurso, Petroecuador sabe que claramente tiene que identificar el motivo, y solamente hay causales que pueden ser causales técnicas, o pueden ser legales o económicas, que justificarían esa decisión. De lo contrario, pues no podrían definir, no podrían decir por qué tomaron esta decisión final de declarar desierto el concurso. Totalmente de acuerdo. Lo que usted acaba de decir es precisamente lo que estamos reclamando. ¿Sabe qué dice la resolución de terminación de declaratoria de desierto? Precisamente que hacen utilización del artículo 226 del reglamento. Punto. Pero para utilizar ese artículo tienen que tener justificación. Un argumento, claro, un motivo. Y lo que nosotros aspiramos es que al recurso que pusimos de impugnación nos respondan con los argumentos y los sustentos que les llevó a declarar desierto. Porque ahí han violentado todos los derechos: el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la motivación, el derecho al trabajo. Han vulnerado un sinnúmero de derechos Petroecuador, y obviamente tendrá que responder. Y aquí es importante también ver quiénes son los funcionarios que estuvieron detrás de esta decisión que está generando un perjuicio a las buenas cooperativas que cumplieron los mismos requisitos que estableció Petroecuador, que hicieron su oferta, que participaron, que respetaron todo el proceso. A ellos les está perjudicando y les está coartando su derecho al trabajo. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen actualmente los transportistas, los convenios que se mantiene con la empresa estatal? Dicho sea de paso, actualmente existe la figura de convenios de pago, que no están en la ley de contratación, sin embargo lo hacen para mantener la actividad petrolera. Resulta que muchas de estas cooperativas están proveyendo del servicio mediante esta modalidad que no está en la norma. Obviamente la norma establece procesos y mecanismos de contratación pública, como son las ferias inclusivas. Entonces lo que más nos llama la atención es que Petroecuador tiene la necesidad imperiosa de formalizar esta actividad a través de un proceso de Pero abogado Domínguez, y coge y lo tira al suelo sin ningún sustento. Abogado Domínguez, las ferias inclusivas también han sido cuestionadas. ¿Cuestionadas en qué sentido? Porque se puede cuestionar desde mi punto de vista que participé, no cumplí los requisitos y perdí, obviamente las voy a cuestionar. Hay que ver desde dónde nace el cuestionamiento. Correcto. Que se dan a dedo. Si fueran a dedo, no establecieran un proceso y un cronograma que lleva a las ferias inclusivas, donde cada cual puede presentar su oferta, es un proceso transparente, cumplir unas reglas que están compuestas en su TDR, y al final del día sale una calificación. Y si alguien está inconforme con esa calificación, tiene herramientas administrativas como la que estamos nosotros aplicando a través del recurso de impugnación. Ahora, ¿hasta dónde? Y eso es dentro de la vía administrativa, ¿no? De ahí existen otras vías más que te puede hacer ejercer para hacer el cumplimiento de los derechos. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar con esto? Usted hablaba de que además esto puede representar unas complicaciones para el transporte de combustible a nivel, que pues serían afectaciones a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se daría esto? Porque precisamente las operadoras, con la expectativa ¿Es una amenaza? Participar,
No es ninguna amenaza, sino básicamente están presentando un proceso ahorita de provisión de servicios que no está normado bajo ninguna figura, no está mediante una licitación, no está mediante una feria inclusiva, no está mediante nada más que un convenio de pago. Como existe un convenio de pago, no establece unas cláusulas ni términos, lo cual en cualquier momento tanto la entidad contratante como la entidad contratista pueden decir, bueno, como no tengo formalizado a través de un proceso legal de contratación, simplemente no brindo el servicio. Y si no se da el servicio y no existe un proceso de licitación, de feria inclusiva, lo que sea que supla esa necesidad, pero lastimosamente la estatal se podría quedar sin el combustible que permite que generen los pozos y todo lo que. Pero es una forma de presionar. No es una forma de presionar porque, dicho sea de paso, nadie ha manifestado aquello, simplemente es una de las posibilidades que usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo. Lo que sí es cierto es una medida pacífica que se está haciendo acá, demostrando la inconformidad para que los funcionarios, y en este caso el gerente general de Petroecuador, pueda hacer una revisión minuciosa del proceso, pueda darse cuenta de la aberración jurídica que están cometiendo, de cómo entre no formas tan claras pueden establecer una declaratoria de desierto de un proceso de contratación sin ningún argumento. Lo que ustedes están pidiendo es transparencia. Lo que está exigiendo. Lo que ustedes piden es transparencia. Verificación del proceso y cumplimiento estricto de la ley. Nada más. No se está pidiendo absolutamente nada que no esté establecido en la ley y que se respeten los procesos que hemos llevado a cabo dentro de esta contratación, del proceso de convalidación, el proceso de presentación de ofertas y todo lo que corresponde. Que no se permita que estén presionando ni que exista injerencia de ningún sector. Simplemente quien cumplió con los parámetros establecidos, que es el ganador. Y que si existe una declaratoria de desierto, sepan que deben justificarla. No simplemente porque a algún funcionario se le ocurrió y no le pareció el resultado de la calificación, pues obviamente cogió y tiró abajo un proceso que está perjudicando a todos los que estamos el día de hoy aquí haciendo esta medida de hecho. Estaremos entonces pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Usted me dice que van a esperar hasta cuándo. Se va a esperar hasta que Petroecuador se pronuncie sobre el recurso de impugnación que fue ingresado el día de ayer. ¿Eso sería cuándo? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Petroecuador tiene plazo, según la norma, de 7 días para responder. Hasta la próxima semana, entonces. Aspiramos que lo hagan en la brevedad posible. Bien, estaremos entonces pendientes. Abogado Darío Domínguez, abogado de transportistas, que justamente en estos momentos se han declarado en resistencia los transportistas de Shushufindi ante esta decisión de Petroecuador de declarar desierto el proceso de contratación del transporte de combustible. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Porque tu piel merece lo mejor. Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y recuerda que pagando con American Express de Banco Guayaquil puedes llevarte el 20% de descuento en toda tu compra. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Pues entonces ven a la Granados, ven a Equavagen. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Puedes aprovechar todos los beneficios únicos en este verano en Equavagen. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas,
Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa participó en el seminario de promoción de comercio e inversiones de Ecuador en Japón, celebrado en Tokio. En la cita participó el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, el presidente de la Cámara Comercial Ecuatoriano-Japonesa, Luis Vaca, y representantes de la comunidad empresarial de ambos países. En su intervención, el primer mandatario destacó que Ecuador busca consolidarse como un socio serio y confiable para Japón, con un plan económico que incluye un aumento de las exportaciones no petroleras. Somos naciones hermanas que compartimos una visión común de crecimiento y cooperación. Por eso, es un momento clave para nosotros para expandirnos en nuestro comercio con naciones que valoran las relaciones a largo plazo, valoran el honor y valoran la disciplina que se necesita para lograr el éxito. Ahora mismo necesitamos un impulso. Necesitamos cooperación, necesitamos acercarnos a nuestros socios comerciales principalmente y eliminar cualquier barrera que haya bloqueado la posibilidad de trabajar juntos. Estamos aquí para ofrecer no solo nuestros productos, sino que estamos aquí para ofrecer la posibilidad de comprar productos japoneses. Por su parte, Yoji Muto, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, destacó la importancia de las relaciones con Ecuador, evidenciadas, según dijo, en el campo energético. Evolucionaremos aún más la relación comercial y de inversión entre los dos países, ambas economías como socios económicos confiables. Apuntemos a mantener y fortalecer el desarrollo y el orden económico internacional. Ecuador es para Japón el sexto importador de crudo más grande. Una nueva cooperación avanza a una etapa superior. Por ejemplo, en el sector energético, generación de energía térmica en Chachimbiro, proyectos de construcción. Juntos con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria sumamos esfuerzos para aumentar la competitividad de la industria pesquera ecuatoriana. Luego de 3 meses y medio al frente de la vicepresidencia, María José Pinto expuso los proyectos que se llevan a cabo desde su administración. Desde el Parque de Guápulo en Quito, la segunda mandataria señaló que la planificación de la institución se centrará en el componente social de la seguridad, la atención a niños con desnutrición crónica y una agenda internacional para fortalecer las relaciones con otros países de la región. Impulsamos el Plan Decenal de Revitalización de Lenguas Ancestrales, una estrategia global en la que el Ecuador trabajará de la mano con UNESCO. Y además, estamos trabajando en un catastro para mejorar la infraestructura educativa con pertinencia cultural y territorial, junto a los ingenieros del Ejército, a la empresa privada y a los gobiernos locales. Otro frente prioritario ha sido la creación del Comité para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Un paso histórico. Y otra información, con 86 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional puso fin al estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela, suscrito en 2010 durante el gobierno de Rafael Correa. La ponente de la moción fue Lucía Jaramillo del oficialismo, quien consideró que este acuerdo ya no cumple los objetivos para los que fue sellado. Que hoy, señores, este estatuto ya no cumple con el objetivo principal y que representa una carga económica para los ecuatorianos, sin que esto signifique la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Todo tratado debe responder a los intereses nacionales. Y cuando ya no cumple, no solo que tenemos el derecho, sino el deber de denunciarla. No estamos rompiendo reglas, estamos aplicándolas. Inclusive,
Lo detalla el estatuto en el artículo 18. Que nadie se confunda. Los derechos de los migrantes están blindados en nuestra Constitución. La salud, la educación y el debido proceso están garantizados. Aquí nadie pierde derechos. Lo que hacemos es recuperar un control migratorio ordenado. Uno de los legisladores en participar dentro de la sesión fue Ricardo Patiño, quien fue canciller de la República en la época del correísmo. Recordó que durante el ejercicio de sus funciones fue él quien suscribió el acuerdo migratorio, pero no precisó las cifras oficiales de cuántas personas se beneficiaron. Cuando el número de migrantes ecuatorianos en Venezuela era mucho más del doble que los migrantes venezolanos en el Ecuador. Un acuerdo migratorio entre países hermanos a efectos de que se facilitara la regularización de migrantes ecuatorianos en Venezuela y de migrantes venezolanos en Ecuador. En los primeros 100 días de la Asamblea Nacional, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó los puntos altos y bajos de la actual gestión. En este periodo se aprobaron 5 normativas y se han archivado 8, según Marcelo Espinel, subdirector del organismo, quien señaló que ninguna de las fuerzas políticas que integran el Parlamento han presentado su agenda particular, más allá de la generalidad que responde al ámbito institucional. Además, se refirió a la falta de acceso a la información de la legislatura. La cantidad de información a la que nosotros podíamos acceder antes en los anteriores periodos legislativos era mayor y tampoco se ha podido acceder a la información que ahora por ley se le obliga a la Asamblea Nacional, tanto por la nueva ley de transparencia, así como también por la ley orgánica de la función legislativa. Conocer, por ejemplo, como bien mencionaba Roger, las observaciones a los proyectos de ley, las votaciones de las comisiones, las declaraciones de intereses de cada uno de los asambleístas, sigue siendo un reto. Creo que es necesario decir que lamentablemente con esta Asamblea Nacional nosotros no vemos un cambio para bien, un cambio positivo. Por el contrario, vemos una Asamblea Nacional que nuevamente está legislando para la coyuntura, con tiempos muy apretados en reformas extremadamente profundas y dejando de lado deudas históricas que se tiene con el país en materia de legislación como Código de la Salud, Ley de Consulta Previa, Ley de Sociedad Civil y una serie de reformas que lamentablemente hasta la actualidad no existen. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, cuestionó la celeridad con la que se tramitan las leyes calificadas como urgentes en materia económica y la poca capacidad del oficialismo de enmendar aspectos inconstitucionales. Esta premura que tienen sobre todo los proyectos de ley urgentes en materia económica hace que la deliberación responsable y democrática no se dé. Y ahí viene otro problema que se suma a la calidad, y es que finalmente se introducen una serie de temas que no tienen que ver con la unidad de materia del proyecto de ley presentado y que no son o no pueden ser ni siquiera en términos de tiempo debatidos, porque se van metiendo temas. Vimos que una normativa, por ejemplo, la Ley de Integridad Pública, acumuló más de 19 temas que evidentemente no van a poder ser debatidos con suficiente representación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces vemos hasta ahí que posiblemente la calidad de las leyes y la falta de apoyo que tienen estas normativas y por supuesto las demandas que tienen es porque no hay suficiente deliberación, porque se hace muy rápido y sobre todo porque tampoco hay transparencia respecto de los grupos de presión, como debería ser en un Estado democrático, que están detrás de ciertas características que puedan tener estas normativas. Pablo Játiva, abogado y analista político, consideró que desde el inicio del periodo legislativo la Asamblea no funcionó como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Al contrario, lamentó que se haya convertido en un poder que facilitó sin mayores cuestionamientos u observaciones. Lo que hace la Asamblea es colaborar con los golpes de efecto mediáticos que busca dar el Ejecutivo, pero no está teniendo una discusión de fondo sobre los problemas reales del país, problemas económicos, de seguridad, problemas energéticos. No vemos una Asamblea que se involucre a ese nivel, sino que más bien lo que está tratando de hacer es facilitarle la vida al gobierno, aprobando todas las leyes que el Ejecutivo manda sin hacer su trabajo, que es
filtrar ciertos temas que en las leyes pueden ser incorrectos, y por eso hoy tenemos el enorme problema frente a la Corte Constitucional, porque la Asamblea, que era el espacio natural donde se debía de alguna manera controlar que la propuesta del Ejecutivo no tenga vicios de inconstitucionalidad, lo que hizo fue dar paso a todo. Como tenemos los votos necesarios, aprobamos todo y no entramos a discutir los problemas de fondo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La empresa pública Metro de Quito informó que el mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones se está realizando con total normalidad por parte del personal de la empresa y no existe riesgo alguno para la operación y la integridad de las personas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto hasta ahora con el economista Juan Carlos Parra, gerente del Metro de Quito. ¿Qué pasa con el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito? Vamos precisamente con la información y a preguntarle de primera mano, economista Parra. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. No sé si le escuchamos, por favor, economista. Parece que no nos escucha. Si le tenemos un audio filtrándose allí. Estamos ya contactándonos con el economista Juan Carlos para algunas preguntas, principalmente de los usuarios del Metro de Quito, a propósito del mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones. Por segunda ocasión no se había logrado licitar el mantenimiento. Se ha dicho que por falta de mantenimiento el sistema de radiocomunicaciones textualmente advierten el riesgo de integridad y vida de los pasajeros del Metro de Quito. Esto de acuerdo con una carta enviada por la empresa Motorola, una carta que ha generado preocupación dentro del Consejo Metropolitano y algunos cuestionamientos, principalmente a la máxima autoridad, al gerente del Metro de Quito y obviamente al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La carta que vamos a poner en consideración más adelante. Estamos ya en contacto con el economista Juan Carlos Parra. Economista, bienvenido. ¿Aló? Le escuchamos, economista Parra. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. ¿Nos escucha? ¿Aló? Sí, le escuchamos, economista. ¿Aló? ¿Nos escucha? Insistiremos, nosotros le escuchamos perfectamente al economista Parra. Teníamos ya prevista esta entrevista y una de las preocupaciones principalmente de la ciudadanía de Quito, los usuarios del sistema del Metro de Quito, a propósito de la falta de mantenimiento. Esto ha generado cuestionamientos por parte de algunos de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, también cuando se esperaba escuchar al economista Juan Carlos Parra en el Consejo Metropolitano. Justamente se ha denunciado que los concejales de la Revolución Ciudadana no dieron el quórum necesario para que pueda arrancar esta sesión, jugando al quórum, a la falta de quórum en estas condiciones cuando la ciudadanía espera respuestas. Economista, le escuchamos, nosotros le escuchamos, a ver si nos puede hablar, por favor. ¿Aló? ¿Nos escucha? Hola. Nosotros le escuchamos, economista, no sé si nos escucha usted. Vamos a intentar retomar la conversación más adelante, intentar de pronto otro medio para comunicarnos. Mientras tanto, vamos a seguir con las noticias aquí en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá?
¿O huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Intentamos retomar la conversación con el economista Juan Carlos Parra, gerente del Metro de Quito. En realidad, iniciar esta conversación, economista, ahí sí, a ver si nos escucha, por favor. Buenas noches, Fausto Yepes te saluda. Buenas noches a todos, muchas gracias. Aquí para saludando a la audiencia también. Gracias nuevamente. La pregunta creo que de cajón, ¿qué pasa con el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito? Algo que ha generado también preocupación en la ciudadanía a propósito de una carta también de la empresa Motorola y algunas versiones que no cuadran del todo en torno a esta contratación, a la situación directa con el CERCOP, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Se ha hecho o no? Bien, bueno, antes que nada sí es importante anunciar a la ciudadanía que todos los servicios del sistema Metro de Quito pues tienen y cuentan con su mantenimiento. Eso es garantía de una operación ininterrumpida desde el comienzo de su operación. Este proceso es el proceso de mantenimiento de la infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones, proceso que lo viene dando la empresa en términos de mantenimiento desde el 1 de enero del 2025. El requerimiento justamente de contratación esta vez tuvo un revés en su fase de preguntas y respuestas, en virtud de que ya para esa etapa se habían estimado 121 preguntas que la empresa alcanza a responder porque fueron dadas por correo electrónico, y al momento de aperturar el portal de contratación pública se abre esta ventana para que también ingresen preguntas por esa vía. Efectivamente entraron aproximadamente 16 preguntas y estas preguntas al momento de cargarse en el portal pues sufre itinerancia la plataforma y en efecto no se alcanza a subir. Y en efecto usted había dicho responsabilidades, el proceso automáticamente se bloquea y al bloquearse pues se informa todo esto a la comisión técnica, que es una parte del procedimiento que tiene el proceso de contratación pública, y esta comisión pues recomienda la cancelación del proceso. Economista, no sé si me escucha. Inmediatamente fue reaperturado y actualmente estamos en fase de verificación de producción nacional. Ahora, economista, no sé si me escucha, usted había ante el Consejo Metropolitano en esta disertación que ratificó que el contrato de mantenimiento se cayó por intermitencias en el sistema, lo cual nos corrobora en este momento. Esto, intermitencias en el sistema del CERCOP, pero Fidel Chamba, uno de los concejales, dice que solicitó información al CERCOP, pero respondió desmintiendo esta versión, que no se registraron fallas en el sistema del CERCOP. ¿A quién le creemos? ¿Al CERCOP? ¿A usted? ¿A los concejales?
Bueno, la empresa es la que está llevando el proceso. La empresa tiene debidamente documentadas todas las digamos, las intermitencias, en virtud de que la página, al momento de dar a aceptar, pues salía que este sitio no se podía acceder. Tenemos video, esto fue presentado en el Consejo Metropolitano. En todo caso, nuestra información es muy fáctica, son hechos, más allá y hechos que inclusive también fueron reportados desde la dirección administrativa de la empresa, que es la encargada de subir estos elementos al portal, y esto también fue debidamente informado a la comisión técnica. Entonces, nuestra información está documentada y es lo que nosotros podemos decir en honor a la verdad. El pasado 10 de junio la empresa Motorola, y algo que ha circulado ya en estas últimas horas, emitió un comunicado dirigido precisamente a usted, en el cual, entre parte del texto, se advierte del riesgo de integridad y vida de los pasajeros del metro de Quito. Es extremadamente alto, dice, porque el sistema no ha recibido mantenimiento desde enero y ahora ya se encuentra desactualizado. Esto ha generado alarma en los concejales y evidentemente en la ciudadanía, en los usuarios del metro de Quito. Esto ocurrió el 10 de junio, estamos a 26 de agosto, la situación podría ser preocupante. ¿Qué respuesta le damos a la ciudadanía si no hay el mantenimiento? Y hay esta advertencia de la empresa precisamente que tendría que estar a cargo. Sí, es una pena que información técnica se use para fines políticos, ¿no? Pero la empresa Motorola tiene fines políticos. Es importante conocer el alcance que tiene esta comunicación, la cual en su momento fue ya conversada con la persona que suscribe ello, pues se tuvo una conversación por parte de la empresa y la gerencia de operaciones. También hicimos hace poco también una respuesta una respuesta de la empresa ante la carta de Motorola. Hay algunos temas que hay que aclarar ahí. Motorola no es proveedor único, si bien es cierto, los sistemas de radiocomunicaciones están pues con sus equipos, pero el mantenimiento pues no necesariamente es necesario que lo pueda dar la empresa. Esto en virtud de que la empresa, vuelvo y repito, las radiocomunicaciones es una actividad del subsistema de telecomunicaciones que forma parte de los mantenimientos que está dando la empresa. Y a los hechos me remito, y es importante esto, ¿no? Dígame, aquí la operación ha sido constante, la operación se ha mantenido, la operación ha sido ininterrumpida desde el 1 de enero. Es que no se habla que se haya paralizado, no se ha dicho. Este sistema de radiocomunicaciones lo que hace es mantener la comunicación por radio base, por radiofrecuencia, por radio base, entre el puesto de control central, también las estaciones que tiene el sistema Metro de Quito y los trenes. Son sistemas muy resilientes, son sistemas que también técnicamente aplican esta lógica de redundancia. Entonces, con un mantenimiento adecuado, que es lo que estamos dando como empresa, los sistemas el funcionamiento del sistema continúa. ¿Quién está dando mantenimiento? ¿Quién está dando mantenimiento? La empresa Metro de Quito. Ahora, no se habla ahí de una interrupción de los sistemas, eso en ninguna parte dice en la carta, sino habla del riesgo de la integridad y vida de los pasajeros, tomando en cuenta que no ha recibido mantenimiento desde enero y el sistema está desactualizado. Mis disculpas, le estoy escuchando bastante opaco. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No se habla de interrupción de los servicios ni de las radiocomunicaciones, sino del riesgo que supone el hecho de que no tenga un mantenimiento desde enero y que los sistemas se encuentren desactualizados. Es el mismo sistema, entendemos. Los sistemas efectivamente, como les digo, están formando parte de este proceso de mantenimiento que está ahorita en curso nuevamente en el portal de contratación pública, y lo que sí tengo a bien decir que cualquier elemento que tenga riesgo para la operación estaría realmente establecido en los sistemas de señalización. Esto es lastimosamente fruto del desconocimiento, por eso vuelvo y repito, es una pena que se utilice para fines políticos, temas técnicos, y pues bueno, también es cierto que desconociendo la intencionalidad de la carta, es claro que este proveedor
no tenía conocimiento de que los sistemas sí tenían el mantenimiento adecuado. Entonces, no existe riesgo. El sistema, como digo, es un sistema bastante resiliente. Esto quiere decir de que tiene un nivel de operatividad. Es un sistema que tiene redundancia. Por ejemplo, yo les diría una cosa: si el sistema eventualmente tuviera una falla en una estación, por la misma redundancia puede retomarse la comunicación. Y si eventualmente también el sistema no tuviera comunicación en ninguna estación, se aplica también la red de Wi-Fi que está dentro del túnel. Son elementos técnicos que debe conocer también la ciudadanía y que, pues bueno, en este momento es importante que certificar pues que la operación continúa como lo viene haciéndose desde el 1 de diciembre del 2023 de manera ininterrumpida. Para eso también pues la empresa ha desarrollado las medidas contingentes. Estamos claros pues que estos mantenimientos que da la empresa se estarían dando hasta el momento que se cuente con el servicio, el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se cae 2 veces el proceso de licitación? Tal vez, ¿cuál es la complicación que se genera o hay intereses de por medio? Ya. Sí, la primera vez que se cae, el proceso sí llega a su culminación. Es importante que también la ciudadanía recuerde esto. La empresa adjudicada, luego de haberse establecido la resolución de adjudicación, se le piden una serie de requisitos. Entre esos era la emisión de unas pólizas, de unas garantías. La empresa no cumple con la emisión de las pólizas y garantías y por la ley nosotros tenemos que declararle como adjudicatario fallido. La ley de contratación pública lo que establece es que luego de haber declarado como adjudicatario fallido va hacia el segundo oferente, pero el segundo oferente tenía una oferta que excedía el presupuesto referencial y consecuentemente tampoco era conveniente a los intereses institucionales. Entonces, sí, aquí hubo un factor muy externo a la gestión del proceso de la empresa. En este caso, y vuelvo y repito, más allá de querer endilgar responsabilidades, porque no es ni el estilo ni en ningún momento de los que trabajamos en Metro, este en cambio se cae en una etapa muy anterior, que está vinculada a la fase de preguntas y respuestas. Es importante también entender que a pesar del tiempo que tuvo la empresa para poder, la comisión técnica sobre todo, que es la encargada de responder a las preguntas de los potenciales oferentes, también es cierto que estas 121 preguntas guardan una complejidad técnica, una complejidad hasta jurídica, en la que nosotros también podríamos hacer un símil, y esto es importante que la ciudadanía también lo sepa. No estamos haciendo preguntas sobre sillas, sobre escritorios, sobre mesas, estamos haciendo preguntas sobre 4 subsistemas y lógicamente esta complejidad llevó a que la comisión también se tome los días que tenía de plazo para poder hacer las respuestas adecuadas, técnicamente conversadas con el área técnica correspondiente, y efectivamente, como les digo, como fueron 121 preguntas que se dieron por correo electrónico, las 121 preguntas se contestaron. Ahora, de estas 121 preguntas, 16 que fueron por correo electrónico también se repiten en el portal, y es ahí cuando empezamos a ingresar estas 16 preguntas, empezaron las intermitencias en el lapso de 2 horas. Ingresar 16 preguntas en situaciones y condiciones normales no tomaba más de 20 minutos, pero bueno, tuvimos este proceso, y por eso digo, se completó, se subieron las 121 preguntas mediante acta, pero dado que las que eran individuales en el portal no se subieron en su totalidad, automáticamente el sistema pues reporta que se incumplió con esa fase del proceso, y lo que hemos hecho pues responsablemente es inmediatamente proceder a lanzar el proceso, y estamos nuevamente ya en la fase de verificación. Esto es un proceso de contratación en el exterior. Sí, en este caso ya hemos culminado el plazo para la verificación de producción nacional, no se han presentado oferentes nacionales y estamos en este momento elaborando los informes para pedir autorización al Servicio de Contratación Pública que nos emita la solicitud de autorización de contratación de servicios en el exterior para
trabajos aquí en el país. Entonces, este es el siguiente hito que debemos cumplir en el proceso para continuar y llegar pues a buen término a la contratación de este proceso de mantenimiento que en este momento está pendiente. ¿Esto requiere un proceso de socialización externo, internacional, para que puedan conocer empresas y eventualmente tener realmente la mejor oferta? O en esto, porque esto ha sido cuestionado también por concejales en el sentido en el que no ha habido una socialización adecuada y un estudio de mercado limitado, lo cual ha cerrado de alguna forma a la participación de las empresas que podrían ser algunas. ¿Qué le puedo decir? La empresa trabaja responsablemente. No podemos darnos pie para tener elementos que queden sueltos. Al ser Metro de Quito también perteneciente a una red de metros a nivel internacional, como lo es a través de ALAMIS y a través también de la Unión Internacional de Empresas de Transporte, todos estos procesos son debidamente elevados a nivel internacional. Y esa es la razón por la cual en este proceso que nosotros, el proceso que se cayó en este momento, tenía ya cotizaciones de empresas mexicanas, de empresa española, una empresa, estaba también aquí, participó la empresa operadora, que es el consorciada de una empresa colombiana y una empresa francesa. Entonces, creo yo que el ejercicio es transparente, que exista desconocimiento de parte de otro grupo de interés o de actores políticos, pues bueno, eso ya excede, las responsabilidades técnicas que tiene la empresa, pero cada paso y cada elemento que nosotros debemos cumplir lo hacemos conforme a norma y respetando pues el debido proceso. Esa es la razón por la cual, si el proceso tuvo una complejidad y se agotan las últimas instancias, pues en este caso, como pasó, se reinicia y vamos a continuar pues para que esto llegue a feliz término. Economista Parra, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Pásenme. El economista Juan Carlos Parra, gerente del Metro de Quito, para hablar sobre qué pasa con el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito. En el segundo intento, según ha informado el economista Parra, el gerente del Metro de Quito, hubo intermitencias en el sistema del CERCOP, algo que ha sido cuestionado por parte de los concejales, el hecho que por una intermitencia, por problemas de sistema, como ya estamos lamentablemente mal acostumbrados en nuestro país, se caiga todo un proceso de contratación, que se ponga en riesgo los sistemas de radiocomunicación en el Metro de Quito, el sistema de transporte más grande que tiene hoy por hoy la capital. Esperemos que esto no ocurra, este tipo de intermitencias, problemas, tropiezos, no ocurra más, porque la ciudad necesita ese mantenimiento de uno de sus sistemas de transporte, el sistema de transporte más caro. Ya nos ha costado bastante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que ya se encuentra en la sala de redacción para darnos los detalles de la información más importante a nivel internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que la justicia colombiana condenó a 7 años de privación de libertad en un centro especializado al adolescente de 15 años responsable del atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el Parque El Golfito en Bogotá. Uribe permaneció 2 meses en cuidados intensivos, pero no logró sobrevivir. Tras el ataque, el menor intentó incluso escapar, aunque fue interceptado por su esquema de seguridad a pocas cuadras del lugar donde permanecía retenido. Vamos ahora con información de Europa, y es que el Ministerio de Energía ucraniano informó este miércoles de ataques rusos contra infraestructuras energéticas en 6 regiones del país. Hablamos de Poltava, Sumy, Chernigov, Kharkov, Donetsk y Zaporizhia en el centro, norte, este y sur, que según el presidente Volodymyr Zelensky dejaron temporalmente sin electricidad a unos 100,000 hogares de Ucrania. Vamos ahora con lo que acontece en Gaza,
Gaza, y es que Israel exigió la retractación de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria IPC, una autoridad respaldada por la ONU que declaró que existe una crisis de hambruna en Gaza. El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bartal, calificó a esta organización como politizada y adelantó que el gobierno israelí entregará supuestas pruebas de conducta indebida durante la elaboración de este informe. La ONU declaró oficialmente el pasado viernes un estado de hambruna en Gaza, culpando a la obstrucción sistemática, dijo, de la ayuda por parte de Israel durante más de 22 meses de la guerra en el enclave palestino. Vamos ahora a información de Estados Unidos, y es que 2 personas fallecieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo registrado en una escuela de Minneapolis. De acuerdo con el jefe de policía y el alcalde de la ciudad, las víctimas mortales tenían 8 y 10 años, mientras que 14 personas que permanecen en el hospital son niños. Las autoridades señalaron que esta mañana un sujeto armado se aproximó por la parte exterior al costado del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas del establecimiento hacia los niños que estaban sentados en los bancos. Además, confirmaron la muerte del atacante. Vamos ahora a Brasil, y es que el juez Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó a la policía reforzar la seguridad alrededor de la casa del expresidente Jair Bolsonaro, incluyendo patrullas las 24 horas del día, y alegando un mayor riesgo de fuga antes de los alegatos finales en el juicio que enfrenta. Moraes puso a Bolsonaro bajo arresto domiciliario en una urbanización cerrada en Brasilia a principios de este mes, tras determinar que el político ultraderechista no había cumplido con las órdenes de restricción destinadas a impedir la interferencia en el juicio. Por su parte, la Policía Federal sugirió sumar agentes de seguridad dentro de la residencia donde el exgobernante cumple el mandato de prisión domiciliaria, con el fin de garantizar su vigilancia antes de su comparecencia dentro de este proceso penal que se sigue por presunto intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias a Esteban Sistema con lo más destacado en la información del mundo. Y en Notimundo Estelar, hasta aquí las noticias. Volvemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de American Express de Banco Guayaquil. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19:32. Seamos puntuales. FM Mundo. Quito vibrará de emoción. Miranda.